y amén. En el tiempo de angustia, donde hay dudas y temor, solo hay un fundamento. En un mundo quebrantado, donde abunda el dolor, solo hay una esperanza. Creemos en Dios el Padre, creemos en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna, y en su Santo Espíritu. Creemos en su sacrificio, que a la muerte Él venció. Creemos que ha resucitado y que volverá otra vez. Amén. Que nuestra fe sea más tanto, que sea más que un
al Señor, vamos a adorar, vamos a exaltar el nombre del Padre, amén. Alegres porque escuchas cuando
Gloria a Dios. ¿Cuántos son libres, hermanos? Amén. Somos libres porque Dios nos ha hecho libres de condenación. Amén. Somos libres de condenación. Bendito sea el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Y en este tiempo de darle al Señor este fruto de labios que exalta su nombre, también vamos a aprovechar este momento para ofrendar al Señor de esas riquezas y esos bienes que Dios nos ha puesto en nuestras manos para que las administremos. Amén. Así que vamos a presentar ofrendas, vamos a presentar diezmos al Señor y lo vamos a hacer durante este tiempo de alabanza. Mientras cantamos una canción más, usted va a ir al alfolí de las ofrendas y va a depositar allí su ofrenda para el Señor. Siempre me gusta hacer mención de lo siguiente, y es que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Cada que usted vaya a presentar una ofrenda al Señor en especie, en dinero, hágalo porque usted se siente libre para hacerlo. Y hágalo porque usted se siente feliz al hacerlo. Pero si usted siente algún tipo de remordimiento, si usted siente que no deberías hacerlo, que eso no lo haga. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no al que da con tristeza. Dice la Biblia, no con tristeza ni por necesidad. Amén. Que no sea que yo voy a dar una ofrenda porque estoy necesitando y entonces voy a dar 50,000 a ver si el Señor me da 200,000. No es así. Amén. No es así. Doy al Señor. La Biblia dice que de lo recibido de su mano, de eso damos. De eso damos. Con alegría, con sencillez de corazón. Y dice el Salmo capítulo 20 que Jehová te oiga en el día de conflicto y el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Yo le pido eso al Señor esta mañana. Le digo, Señor, quiero que hagas memoria, por favor, de las ofrendas de tu pueblo, de todo aquel que generosamente ha venido al altar semana tras semana, mes tras mes y deposita su ofrenda allí. Con esas ofrendas bendecimos este ministerio, bendecimos esta predicación, hacemos posible todas estas cosas porque nosotros honramos al Señor con ellos. Y Señor, te pido que te acuerdes de la generosidad de tu pueblo y tu pueblo que ha sembrado generosamente, generosamente coseche. Amén, hermanos. Entonces, mientras cantamos al Señor, usted va a pasar al alfolí y depositar su ofrenda. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente
Señor, vamos a entrar entonces a la administración de la palabra de Dios. Vamos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Principios básicos, elementales de la vida cristiana. Amén. Principios elementales de la vida cristiana. Hay cosas que a veces parecen obvias, pero resulta que tienen muchísimo más contenido que aquellas que a veces creemos misteriosas o más profundas. Y las cosas que son obvias, que hacen parte incluso de la cotidianidad, muchas veces nosotros no las entendemos bien y las malinterpretamos. Y es muy importante que si el cristiano necesita crecer en su fe en el Señor, entienda los principios elementales de la vida cristiana. Es muy importante. Quiero que me acompañe al libro de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, el capítulo 5. Versículo 11. Y continuamos en el capítulo 6. Y vamos a llegar hasta el versículo 2. O hasta el versículo 3. ¿Estamos listos? Bien, versículo 11 del capítulo 5 dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Bien interesante. Hay seis elementos en este pasaje que el apóstol, el escritor, menciona, y él dice, estas cosas son obvias y toda persona en la iglesia debería saberlas. Es un asunto por el cual no se debería enseñar ya, ni se debería estar discutiendo sobre estos temas porque son básicos, porque son elementales. Pero él menciona algo, él dice, lo que pasa es que tengo que volver a mencionar estas cosas porque ustedes deberían ser maestros. Y la razón que él dice por la que deberíamos ser maestros es porque él menciona, porque tienen mucho tiempo ya. Observe el versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Amén. Después de tanto tiempo. ¿Qué es lo que él dice?
Toda persona en la iglesia que cumple cierto tiempo de estar en el cuerpo del Señor debería ser ya maestro. Debería ser ya maestro. Pero luego dice, no es así. Sin embargo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los primeros rudimentos, cuáles son las doctrinas básicas, cuáles son las cosas más elementales de la vida cristiana. ¿Cuáles son las cosas más elementales? Toda persona debería saberla. Ahora, él menciona seis cosas elementales y las voy a mencionar. Y usted se va a evaluar qué tan maduro es usted, qué tanto ha crecido usted en la vida cristiana con respecto a las 6 cosas que les voy a mencionar. ¿Estamos listos? Ok. Capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Cuando dice ahí que dejando ya los rudimentos, no quiere decir que los olvidemos. No quiere decir que ya esa cuestión sea un asunto del pasado y no tiene ninguna redundancia, no. Quiere decir que no debemos estarle botando tanta corriente a ese asunto. Debe ser una página que ya la hemos superado y estamos en otro nivel de crecimiento espiritual, ahondando en otros asuntos más profundos y más intensos de las Escrituras, misterios que el Señor tiene para nosotros. ¿Me va siguiendo, verdad? Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y aquí está la primera cosa, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Primera cosa que menciona él allí, el apóstol, es el arrepentimiento de obras muertas. Cuando pensamos en ese hecho, el arrepentimiento de obras muertas, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué es esa doctrina del arrepentimiento de las obras muertas? ¿Qué está tocando el Señor allí? Nuestra vida pasada de pecado. Todas las obras pecaminosas que todo ser humano hace son obras muertas. Anoche estábamos hablando de un tema muy interesante y ojalá ahorita podamos llegar hasta allá. Y es bien importante porque todo lo que el ser humano hace que es pecado es obra muerta. Por una razón, la paga del pecado es muerte. Como resultado cosecharemos muerte. Entonces, el primer fundamento de la vida del cristiano es que todo cristiano debe saber que todo pecado que se cometa es obra muerta. O es una obra que conduce a la muerte. Esto nos va a llevar a nosotros a rechazar y a odiar el pecado, porque el pecado en nosotros produce degeneración, descomposición. Lo contrario a lo que hace la santidad. Mientras que la santidad regenera, restaura, el pecado hace todo lo contrario, degenera, deteriora. ¿Me va siguiendo, verdad? Ok. Entonces, primer fundamento que tenemos allí, primer elemento es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Segundo, la fe en Dios. Segundo elemento básico, la fe en Dios. Usted dirá, obvio, pastor, ¿quién no sabe de la fe en Dios? Todos tenemos fe en Dios. Amén. Pero anoche estábamos mirando algo con respecto a ese Dios en quien tenemos que creer. Y un elemento muy importante de la fe en Dios es cómo nosotros creemos en Dios y confiamos en Dios y para qué. La confianza en Dios tiene que ser trascendental y no circunstancial. ¿Qué sucede con lo circunstancial? Que todo cambia. Por ejemplo, hay un día que estamos de buen humor y hay otro día que nos levantamos de malas pulgas, ¿o no? ¿Sí o no? Hay un día que las cosas como que nos salen brillantes, nos salen bien, y otro día como que las cosas no nos salen tan bien como pareciera. Si la fe dependiera de las circunstancias, entonces nosotros seríamos como un electrocardiograma. Estaríamos así. Hoy estamos con una fe alta que quiere devorar el mundo y que lo quiere cambiar todo y estoy que me devoro. Y el día siguiente, cuando tengo un problema, cuando peleé con mi esposo o mi esposa, cuando tuve un problema con mi hijo, estoy de capa caída y mi fe está por el piso. La fe no depende de las circunstancias. Siempre tenemos que estar mirando a Cristo por encima de cualquier situación. Podemos enfermarnos, podemos perder en un negocio,
podemos perder el empleo, puede que las cosas no nos salgan bien a nivel de hogar, pero siempre estoy creyendo en el Todopoderoso para salvación y vida eterna. Y es la gran cosecha del creyente, más allá de las circunstancias. Un tercer elemento que aparece allí, para que vayamos evaluando. Hemos visto dos: arrepentimiento de obras muertas, que ya lo hemos hecho todos, ¿verdad? Amén, todos nos hemos arrepentido de nuestros pecados. También todos tenemos la fe suficiente en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Tercer elemento, la doctrina de bautismos. ¿Qué tan clara es la doctrina de bautismos para nosotros? ¿Qué tanto sabemos de ella? ¿Cuántos bautismos hay? Amén. ¿Cuántos bautismos? ¿De cuántos ha escuchado hablar usted? Mencióneme algunos. ¿Cuántos, Marce? Sí. Sí. Bautismo de fuego. Correcto. Bien. María Claudia. Bautismo en agua, Espíritu Santo y bautismo de fuego. Bautismo de sufrimiento. ¿Habían escuchado hablar de ese bautismo o no? Bautismo de sufrimiento. ¿De dónde lo sacaste, Samuel? ¿Cómo que yo? ¿Cuál más? ¿Quién sabe por allá de otro bautismo por allí? ¿Sabían ustedes que hay por lo menos unos 4 tipos de bautismos en las Escrituras? ¿Verdad? Observe que existe el bautismo en agua para arrepentimiento. Amén. Pero también la Biblia dice que Jesucristo nos bautizará con Espíritu Santo y fuego, que es el mismo. Con Espíritu Santo y fuego. Pero también Jesucristo habla en el Evangelio de Mateo, en los Evangelios, habla acerca del bautismo del sufrimiento. ¿Podéis beber de la copa que yo he de beber? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Y entonces Juan y Jacobo le dijeron, sí Señor, podemos. Pero él no estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo porque ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Ni estaba hablando del bautismo en agua porque ya había sido bautizado en agua. Él está hablando del Calvario. Está hablando del Gólgota. Los chicos le dijeron, Señor, ¿podemos ser bautizados con ese bautismo? Y él dijo, a la verdad de mi copa beberéis. Y con el bautismo con que yo seré bautizado, ustedes serán bautizados. Y ciertamente fueron bautizados. Murieron como Jesús, martirizados. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo? Nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Desde el momento en que creíste y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello, identidad, bautismo. Y todos estos elementos son muy importantes que la iglesia los tenga en cuenta. Quizá hemos escuchado hablar solamente del bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Pero para los hijos de Dios y para los creyentes en el Señor Jesús, también el bautismo del sufrimiento está allí presente. Te dirá, ese bautismo no lo quiero yo. Yo tampoco. ¿Usted qué cree? ¿Que yo soy masoquista? ¿Que yo, Señor, bautízame con el espíritu del sufrimiento? Lo que pasa es que no es opcional. Hace parte del crecimiento de la vida del creyente. Amén. Y a su nombre. Fíjate que el texto dice la doctrina de bautismos. Luego habla también de la doctrina de la imposición de manos. ¿Qué tanto sabemos de eso? Ah, pastor, yo sé que cuando hay un evento, cuando ustedes oran, yo paso al frente o la hermanita pasa al frente, le colocan las manos, cae al piso. Y entonces, pues me imagino que será la doctrina de la imposición de manos. ¿Qué sabemos de la imposición de manos? Hay personas que creen que una experiencia espiritual es porque le colocaron la mano y cayeron al piso y temblaron un rato.
Entonces dicen, no, fulanita está bautizado, o fulanito está bautizado con el Espíritu Santo y es tremendo espiritual. No todos, pero cuánta gente hay que cae al piso, que se revuelcan en el piso y van a la casa y siguen estando poseídos por espíritus inmundos, sin cambiar su carácter, con una vida pecaminosa. Pero cada vez que hay una administración están ahí al frente, pasan, y se les vuelve costumbre. Hay gente que le coge la mano al predicador y se la pone en la cabeza. Yo he visto personas y me han reclamado, pastor, ¿por qué pasamos al frente y usted no me colocó la mano encima? Le voy a colocar la mano, es así. Yo vi que le puso la mano a Julano, le puse la mano a Julano y a mí no me colocó la mano. Porque creemos a veces que solo allí está. Y es muy probable que sí haya algo allí de espiritualidad, pero no quiere decir eso. Mira, en las Escrituras, y es un asunto para que uno mire un poco de ello, se le imponía las manos cuando se le ungía a una persona o se le enviaba a cumplir un ministerio. Pablo le dice a Timoteo que no olvide que él recibió el don del Espíritu Santo y por la imposición de las manos. Y fue ungido como ministro allí, con la imposición de las manos. Entonces, la imposición de las manos se daba en un contexto de empoderar a una persona para un ministerio determinado. ¿Ve? La iglesia lo volvió una mecánica en cada reunión, imponer las manos para cualquier eventualidad. También la Biblia menciona, cuando oramos por los enfermos, también colocar nuestras manos sobre el enfermo. ¿Verdad? Bien. Luego aparece también allí otra doctrina, que es la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Qué tanto sabemos de eso? De la resurrección de los muertos. ¿En qué contexto se da? ¿Será verdad que vamos a resucitar? ¿Usted qué piensa? ¿Sí será verdad todo ese cuento, toda esa carreta de que vamos a resucitar un día y que nos vamos a levantar? ¿Y si no? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, señores, si los muertos no resucitan, apague y vámonos. Vana es nuestra predicación. ¿Qué hago aquí predicando si lo que yo predico tiene que ver con la resurrección de los muertos? Y si yo digo que los muertos no resucitaron, entonces estoy diciendo que Jesús tampoco resucitó. 1 Corintios capítulo 15. La doctrina de la resurrección de los muertos, hermanos, si hay algo que trae fe y consolación a nosotros los creyentes, es saber que si morimos con Cristo, también reinaremos con Él. O sea, también resucitaremos. Pero este es un concepto que mucha gente desestima, que mucha gente pasa por alto. Hermano, ¿usted por qué cree que se le tiene tanto miedo a la muerte? ¿Por qué cree que se le corre tanto a esto? ¿Por qué cree que hay tanto estupor con respecto a la muerte? Porque sentimos que si morimos se acabó todo. Y estamos aferrados a esto, porque no puede ser, y no voy a morir porque si muero se acabó todo. Hermano, esa es una doctrina que Satanás ha inculcado en la mente del creyente. El apóstol Pablo enseña otra cosa. El apóstol Pablo enseña que morir es ganar, que morir es mucho mejor. Pablo dice, yo desearía estar con el Señor, quisiera irme ya con Él. La única razón por la que le pido al Señor que me permita estar unos días más aquí es porque necesito enseñarle a la iglesia algunas cosas que todavía no sabe. Pero Pablo dijo, ¿qué hago acá sufriendo? Con este cuerpo de muerte, soportando la presión del pecado todos los días. O dígame si todos los días no nos sentimos abocados a pecar. O dígame si todos los días nos sentimos tentaciones de todo tipo que nos quieren obligar a pecar y a hacer cosas que no queremos. Dígame si no luchamos con la ira. Dígame si no luchamos con el temperamento. Dígame si no luchamos con malos pensamientos. Dígame si no luchamos con todo ese tipo de cosas. Pablo dice en Romanos capítulo 8 o 9 o 10, no recuerdo bien, dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy en este cuerpo luchando. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ve? Porque es una lucha constante. Entonces él dice, ¿no es mejor morir?
Para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. ¿Pero por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque el enemigo ha venido inculcando en la mente de las personas que si morimos se acabó todo. ¿Y qué va a pasar con fulano? ¿Y qué va a pasar con sutano? ¿Y quién se va a encargar de esto, hermanos? El mundo puede seguir existiendo sin usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no? Poderoso es Dios. Y por último, de las doctrinas que aparecen ahí, dice, y la doctrina del juicio eterno. ¿Qué tanto sabemos del juicio? Estos días que hemos estado estudiando por las noches acá, hemos tenido unos debates con el juicio eterno, unos debates, ¿cuándo será? ¿Cómo será el juicio eterno? Pablo dice, o el escritor dice, ese es un asunto que debe ser trillado en la iglesia, todo el mundo debería saberlo, todos deberíamos saber del juicio eterno, pero ¿qué sabemos? ¿Qué tanto sabemos? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? La Biblia habla del tribunal de Cristo, habla de que tenemos que comparecer, habla de un juicio, y no hemos sabido ubicarlo en el contexto donde debe ir. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante saberlo, amados míos? Porque si todos tenemos que ir a juicio, y si todos tenemos que ir a comparecer, ¿no creen ustedes que es mejor estar preparados? ¿No creen ustedes que hay que estar preparados para ir a comparecer? ¿O puede uno presentarse ante un juicio sin el abogado? ¿Cómo cree usted que va a salir? Si se presenta usted sabiendo que usted es culpable y te presentas ante un juicio sin un abogado que te defienda, sin nadie que defienda tu causa, ¿cómo crees que te va a ir? El fiscal te va a hundir. Te va a rehundir en lo más profundo de la mazmorra y no va a salir nunca. Si nos vamos a presentar a juicio delante del Señor, es mejor que vayas con un abogado. Amén. Porque ciertamente todos aquí somos culpables. Y si no vamos con Jesús, hermanos, estamos perdidos. El juicio eterno. En Mateo capítulo 25 dice que un día cuando el Señor venga con los ángeles y en poder y gloria, reunirá delante de él a todas las naciones y hará un juicio. Ahí dice cuándo es, dice cuando él vuelva. Luego dice por allá en Apocalipsis capítulo 20 que al final de la era del milenio, el Señor va a resucitar a todos los que murieron sin Cristo, porque los que murieron con Cristo ya resucitaron 1000 años antes. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Doctrina de la resurrección. Si ve que hay mucho por qué estudiar las Escrituras. Los que murieron con Cristo resucitaron el día que Jesucristo regresó e hizo un juicio a las naciones y llevó a su pueblo para estar con él. Luego se instaló el Señor aquí en la tierra, según lo podemos entender en la Biblia, si estamos entendiendo bien, 1000 años, gobierna con su pueblo. Después de 1000 años, Satanás se levanta, hay otra guerra al final y mueren todos los seres humanos que existen sobre la faz de la tierra que no tienen a Cristo en el corazón. Satanás los engañará nuevamente, capítulo 20 de Apocalipsis lo dice. Satanás los engañará nuevamente y todos morirán. Y todos los seres humanos desde Caín hasta el último que haya muerto en esa guerra, al final del milenio, resucitará. Apocalipsis capítulo 20. Dice la Biblia que Juan vio los muertos de pie delante del trono blanco y fueron juzgados todos según sus obras. Todos según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién podía estar inscrito en el libro de la vida si todos estaban muertos y habían muertos? Porque los que estaban escritos en el libro de la vida, claramente dice la Biblia que habían resucitado ya con el Señor. No había nadie más inscrito en el libro de la vida, pero había que leer el libro para testimonio a ellos, porque Dios es justo. Amén. Estas doctrinas, amados míos, es importante que las revisemos. Quiero mostrarles esta mañana, quiero revisar con ustedes esta mañana 2 mandamientos elementales
porque vamos a estar mirando los 10 mandamientos, pero esta mañana me voy a ocupar brevemente de estos 2 mandamientos que están acá en el libro del Éxodo. El primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 2. Y a su nombre. Gloria a Dios. Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu, Sí, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a mirar eso. Volvamos acá a la plantilla, vamos a ver varias cosas, tome nota por favor. Primer lugar, el Señor comienza diciendo, yo soy Jehová tu Dios. La expresión yo soy está denotando identidad, pero también está denotando que Él es el único. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Encontramos luego en el Nuevo Testamento a otro maravilloso ser del Nuevo Testamento llamado Jesús, que también usó esta expresión. Él se dirigió a la multitud y les dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Y entonces, en todas esas expresiones, Él está demostrando que Él es el único. Que Él es el único. Yo soy Jehová, tu Dios. Tu Dios. Se identifica con tu pueblo, con su pueblo, pero también quiere que su pueblo se identifique con Él. ¿Ve? Luego viene la expresión, te saqué de la tierra de Egipto. Amados, esto es muy importante que lo entendamos. Él le dice al pueblo, yo fui quien te saqué. En otras palabras, ustedes no salieron por sí mismos. Ustedes no salieron porque se propusieron, se pusieron de acuerdo y se rebelaron contra el faraón y pelearon contra él y lograron emanciparse. No. Yo los saqué de Egipto. Yo los saqué. Y eso al pueblo le tiene que quedar muy claro. ¿Quién los sacó de Egipto? Jehová Dios. Ahora, ¿por qué es importante que le quede claro al pueblo, hermanos? Escúcheme bien. Porque de la misma manera como Dios sacó al pueblo de Egipto, de esa misma manera fue Dios quien te sacó a ti del mundo. ¿Aló? Fue Dios quien te sacó del mundo. Y el mismo mandamiento es para ti. Él te dice, yo soy Jehová tu Dios. No olvides que yo te saqué del mundo. Tú no saliste del mundo, ni yo salí del mundo por mi propia cuenta. No decidí abandonar el mundo, no decidí seguir a Cristo. Él me sacó del mundo. Y vamos a mirar acá varios elementos. Lo tercero que tenemos aquí es que Él dice en el mismo texto que en Egipto estábamos en casa de servidumbre. O sea, éramos esclavos. Amén, éramos esclavos. Y vamos a ver esto y lo vamos a comparar con Colosenses capítulo 1, versículo 12 al versículo 14. Hay unos elementos bien importantes allí. Hermano, ¿me voy explicando bien? ¿Sí? Colosenses 1, versículo 12, dice de la siguiente manera, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Vamos a mirar varias cosas. En primer lugar, versículo 12
Dice la palabra del Señor que la actitud de la iglesia, la actitud de nosotros, debe ser una actitud de gozo. ¿De qué, hermanos? De gozo. ¿Por qué debemos estar con gozo y debemos estar dando gracias al Señor? Con gozo, dando gracias al Señor. ¿Por qué? El texto. ¿Cómo? Porque nos hizo aptos. ¿Qué significa esa expresión? Que nos hizo aptos. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, nos aceptó, pero algo más. Nos hizo capaces. Que no calificábamos. No calificábamos. No teníamos acceso. No dábamos el nivel, no dábamos la talla. ¿Ve? No pertenecíamos. Y el Señor nos hizo aptos, nos facultó, nos dio el honor, nos dio el derecho, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo estábamos en el mundo? Estábamos siendo desechos, no calificábamos, pero el Padre, ¿esto lo hizo quién? El Padre. Observe que el texto dice, al Padre que nos hizo, al Padre que nos hizo aptos. El Padre nos hizo aptos. Si Él no lo hubiese hecho, ¿cree usted que alguno de nosotros hubiese podido hacerse apto por sí mismo? ¿Aló? Si el Padre no nos hubiese hecho aptos, ¿cree usted que alguno de nosotros pudiese por sí mismo haberse hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz? No, hermanos. Este es un asunto que otorgó Él, el Padre. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia, del creyente, con respecto al Padre? Dice el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre. Cuando uno entiende que fue el Padre quien hizo esto, todo el tiempo tendremos una actitud de gozo y de agradecimiento hacia el Señor. Usted se dará cuenta que no hay nada de qué vanagloriarnos. No hay nada en lo que yo pueda sacar pecho. No hay nada de gloria para mí. Toda la gloria, ¿para quién es? Para Dios. ¿Ve? Y no es un decir, como muchas veces se dice en la congregación, la gloria es para Dios, pero uno por dentro está hinchado. Creyéndose grande, ¿sí o no? No es un decir. La gloria es para Dios literalmente, y uno simplemente con humildad se presenta delante del Señor, diciéndole, Señor, gracias porque tú fuiste quien me hiciste apto. Yo no calificaba, yo no tenía la menor posibilidad de hacer parte de ese grupo, pero tú lo hiciste. Bien importante eso. Luego aparece aquí una herencia, dice la herencia de los santos en luz. Esa herencia es muy importante. ¿Sabe usted de qué herencia se está hablando el Señor allí? ¿No sabe usted de qué herencia está hablando el Señor allí? ¿Cómo? Miremoslo por la palabra de Dios. Miremoslo por la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 2, dice en el versículo 9 y versículo 10, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora acompáñeme a Apocalipsis, por favor. Ya hemos visto que Jesús es el que va adelante. Ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Ahí está claramente. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén.
¿De qué está hablando allí? Los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo. Ahora, en el libro de Romanos, pastor, le voy a pedir que me ayude a buscar esta cita. Creo, si no estoy mal, que es el capítulo 8, donde nos dice que somos herederos, y capítulo 8, versículo 17 de Romanos. Amén. Presta atención. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa coheredero? ¿Ah? Alguien que hereda junto con otro. Aquí el heredero, ¿quién es? Cristo. Y nosotros, que somos hijos, por la voluntad de Dios y de su Cristo, somos coherederos, o sea, heredamos juntamente con Cristo. ¿Qué heredamos nosotros? Amén. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en el capítulo 20 de Apocalipsis capítulo 20, miramos en el versículo 4. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron, ¿con quién? Con Cristo, 1000 años. 1000 años. Reinaron con, o juntamente, o compartieron ese reino con Él. Entonces tenemos bien claro cuál es la herencia de los santos en luz, hermanos, según Colosenses. Tenemos bien claro cuál es la herencia de los santos en luz. Los reinos del mundo. Los reinos del mundo. Todo eso que es de Cristo, Él lo comparte con nosotros. Y cuando habla de mundo, no solamente refiere a la tierra, los reinos del mundo. Aleluya. Versículo 13 de Colosenses 1. Dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Nos libró. ¿Nos libró de qué? ¿De qué nos libró el Padre, hermanos? Según el versículo, mira el versículo. De la potestad. ¿Qué es potestad? Poder, dominio, yugo, gobierno. Entonces, ¿qué hizo el Padre? El Padre nos libró del yugo. O sea, las tinieblas ya no tienen ningún poder sobre usted. Las tinieblas ya no te gobiernan. Las tinieblas ya no determinan lo que tú haces. Porque las tinieblas sí hoy determinan lo que el mundo hace. Miremos cómo lo menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Presten mucha atención. ¿Estamos ahí? 2:2 dice, en los cuales, hablando de los pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿quién? De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Que quién es ese príncipe? Satanás. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. ¿Quién es el que opera en los hijos de desobediencia? Satanás. Y ese opera es domina, controla, subyuga, gobierna. ¿Ve? ¿Qué hizo el Padre entonces con nosotros? Nos liberó. Despojó a Satanás del poder y control que tenía sobre usted. ¿Quién le dijo a usted que nosotros seguimos siendo esclavos del pecado?
¿Quién le dijo a usted que Satanás nos gobierna? ¿Quién le dijo a usted que usted puede prestar sus oídos para escuchar lo que le dice? No, hermanos. Dios te liberó del poder que las tinieblas tenía sobre ti. Nunca más tienen o ejercen control sobre usted las tinieblas. ¿Lo tiene bien claro, mi hermano? Ok, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Volvemos a Colosenses, y Colosenses nuevamente nos dice acá, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y en segundo lugar, según el versículo dice, que Dios no solamente nos libró. Imagínate que Dios nos hubiese librado de la potestad de las tinieblas y nos hubiese dejado en las tinieblas. ¿Qué cree usted que hubiera pasado? El enemigo hubiera tomado control otra vez. Pero el Señor no solamente nos libró de la potestad de las tinieblas, mis hermanos, sino que nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa ello? Que al estar nosotros en el reino de su amado Hijo, nadie nos podrá separar o apartar de ese reino. No escuché casi amén por ahí ni uno. ¿Ah? Amén, gloria. Hermanos, al estar en el reino de Jesús, Satanás literalmente no tiene dominio ni control sobre usted. Hermanos, deje de estar pensando que es que Satanás lo va a apartar del Señor, que Satanás lo va a echar atrás. ¿Quién le dijo a usted que Satanás tiene algún derecho o alguna potestad de apartarlo a usted del camino del Señor? ¿Quién le dijo a usted eso? Eso pasaría si Dios lo hubiese dejado a usted en el reino de las tinieblas. Pero es que Él no solamente te liberó del poder de las tinieblas, sino que te trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Y sabe qué dice Jesús en el Evangelio según San Juan? Nadie los arrebatará de mi mano. Amén. Padre, los que tú me diste son míos y nadie los arrebatará de mi mano. De malas por el diablo. Puede llorar. Amén. Amén. Pero es que estamos escondidos en Cristo. Amén. Y dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 27 que Él me esconderá en lo reservado de su morada. En el día del mal, sobre una roca me pondrá a salvo. Por eso es que estamos confiados, no por nosotros, sino porque reposamos en las manos de Él. Si fuera por nosotros, hermanos, estaríamos en terrible problema. ¿Ve? Cuando yo miro esto, yo levanto mi mano y digo, gloria a Dios, Señor, gracias al Todopoderoso. Volvemos acá entonces. Ahora veamos el propósito de esta lección. ¿Para qué el Señor nos eligió? ¿Para qué el Señor nos eligió? Ya nos damos cuenta que somos herederos, somos coherederos, que estamos en el reino de su amado Hijo. Pero miramos lo que Pablo le dice a Tito aquí en su escrito, en el capítulo 2, versículo 11, dice, ¿dónde que está Tito? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí viene esta perla. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Cristo, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? En primer lugar, Cristo se dio a sí mismo por nosotros. O sea, se entregó. ¿Y para qué se entregó Cristo por nosotros? Según el versículo, dice, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Maldad, pecado, toda raíz de pecado. El pecado es el fruto. La iniquidad es la raíz. Yo le decía estos días a un pastor, hablando con él, le decía, hermano, mira, el ser humano que es portador de la iniquidad es capaz de producir cualquier tipo de pecado. ¿Por qué el Señor nos libra de la iniquidad? Uno dice, por ejemplo, Julano es asesino.
Uno dice, fulano es ladrón o este es mentiroso. Hermano, toda persona que esté llena de iniquidad puede producir en su momento dado cualquier tipo de pecado. Una persona común y corriente, que usted lo vea lo más noble, se puede transformar en un feroz asesino. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Si lo veíamos que era una persona tan noble. Hermano, la iniquidad. Usted puede arrancarle los frutos a ese árbol, todo, y desgajarle todos los frutos. Pero ese árbol va a volver a producir frutos otra vez. Esa es la iniquidad. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo, que el Señor no lo ha despojado de la iniquidad, puede producir cualquier tipo de pecado. Una persona puede robar en cualquier momento, puede convertirse en un mentiroso, en un violador. Todo ser humano, por más principios que tenga y por más de lo que haya en él, si hay raíz de iniquidad, puede producir cualquier tipo de pecado en determinado momento. ¿Sabía usted eso? Entonces, ¿por qué Cristo, la Biblia dice que el único, mira, uno pide perdón por los pecados, dice, confesados los pecados unos a los otros, pero el único que nos puede librar de la iniquidad es Jesús. Dice claramente, para redimirnos de toda iniquidad. Y lo siguiente es que Cristo murió por nosotros para purificar para sí un pueblo propio. Y aquí yo quiero que la iglesia tenga la suficiencia, fe en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia está hablando de un pueblo propio. No de 2 pueblos, ni de 3 pueblos, ni de 4 pueblos. De un pueblo propio. Llámese judío, llámese gentil, llámese griego, llámese americano, llámese asiático, llámese chino. El Señor no va a venir a buscar grupos, pueblos. Él viene a buscar su pueblo. Él murió por su pueblo. Hermanos, Cristo murió por su pueblo. Por su pueblo. ¿Ve? Y de esto hemos hablado bastante aquí en la iglesia. Para que no estemos pensando nosotros, es que este es el pueblo de Israel, ay, tan lindo ellos. Y nosotros como que con esa como envidiecita de Israel, es que ellos sí son prósperos porque, claro, como son el pueblo de Dios, entonces nosotros ¿qué somos? ¿El pueblo de quién? Amén, hermano, ¿sí me entiende lo que le digo, verdad? Para que no haya más en nosotros ese sentimiento de que es que ellos y nosotros no. Hermanos, somos un pueblo. El apóstol Pablo dice claramente, ya no es para que ustedes estén diciendo que hay griegos y que hay gentiles. Cristo vino y derribó la pared que nos separaba. Somos un solo pueblo, el pueblo de Dios. Así de sencillo. Amén. ¿Mi paz? ¿Cayó? No le paré bola a eso. Volvamos acá a la plantilla. Vamos a ir a Éxodo nuevamente. Éxodo nuevamente. Y vamos a mirar algo bien interesante aquí. Ojo con lo que voy a decir. Necesito que me presten mucha atención y que tome notas. Ayúdeme, mi paz. Vamos a la plantilla, por favor. Ok. Ojo con esto que voy a decir. La Biblia dice que el Señor nos libró, nos sacó de casa de servidumbre, ¿verdad? Te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Pero nosotros no dejamos de ser siervos. En otras palabras, nosotros no dejamos de ser esclavos. Lo que cambiamos fue de amo. ¿Sabía usted eso? Cuando estábamos en Egipto, éramos esclavos en Egipto. Pero luego el Señor nos sacó y ahora somos esclavos del Señor por amor. Pero somos esclavos. Pero la diferencia, hay una diferencia enorme. Y Pablo lo explica claramente. Acompáñeme a Romanos, capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que seguimos siendo esclavos. Romanos capítulo 6, versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Amén. Si nos sometemos al pecado, ¿somos qué? Esclavos. Esclavos del pecado. Pero, ¿cuál es el resultado de ser esclavo del pecado? Muerte. Amén. Ahora, si nos sometemos a Dios y vivimos en obediencia, también somos esclavos. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a Dios. Pero somos esclavos ¿para qué? ¿Para qué? Para justicia. Y ahora, esto es bien interesante, porque el apóstol Pedro dice que Dios a nosotros, o nosotros esperamos de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Amén. Donde mora la justicia. Y la justicia de Dios es libertad. Pero lo vamos a entender bien maravilloso esto. Entonces estamos bien claros allí que o somos esclavos del pecado para muerte, o somos esclavos de la santidad para justicia. Ahora, sigue diciendo el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, esta doctrina de la regeneración en la que estamos tú y yo ahora. Damos gracias a Dios por eso. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia, o siervos de la justicia, que es lo mismo. Amén. Otra vez, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, y lo hago por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Escuche esto, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué significa? ¿Cómo? Cuando éramos esclavos del pecado, no teníamos nada que ver con la justicia. No estábamos comprometidos a practicar o a vivir ningún acto de justicia. No había ningún compromiso. ¿Por qué? Porque estábamos comprometidos ¿con quién? Con el pecado. Cuando estábamos en el pecado, estamos comprometidos con el pecado. Y éramos libres a la justicia, no teníamos nada que ver con la justicia. Dios no nos podía decir a nosotros, Haider, ¿por qué no hiciste un acto de justicia? Porque no me compete a mí, siendo esclavo del pecado, hacer acto de justicia. ¿Lo entendemos, hermanos? Pero pasa todo lo contrario cuando volvemos al Señor. Cuando estamos en el Señor, entonces somos esclavos de Dios, vivimos en santidad y estamos comprometidos con la justicia. Pero no tenemos nada que ver con el pecado. El pecado ya no reina en nosotros. Y eso es lo que está diciendo el versículo. No reine pues en vosotros el pecado mortal. No reine, no tiene. El pecado no tiene por qué reinar en nosotros porque ya no le pertenecemos al pecado. Ahora, observe esto, versículo 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pregunta el apóstol. La respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuál era la cosecha de nosotros cuando estábamos en el pecado? Muerte. ¿Sí o no, Andrés? ¿Cuál era la cosecha? Muerte. ¿Cuál era la cosecha de nosotros? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El versículo dice, porque el fin de ellas ¿quién? De esas cosas es muerte. El fin de ellas es muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ok. Hemos pasado a ser esclavos de la justicia. Perfecto. Pero ¿qué cosechaba yo cuando era esclavo del pecado? Muerte. ¿Qué cosecho ahora que soy esclavo de la santidad? ¿Te suena o no?
Alina. Entonces, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora, ¿qué pasa? Ojo con esto. ¿Qué produce el pecado? Degeneración y muerte. ¿Qué produce la santificación? Regeneración. Mira, el pecado destruye, la santidad regenera. ¿Me va copiando eso? La santidad regenera, restaura. Entonces, mientras la santidad de Dios nos es imputada a nosotros, vamos cada día transformándonos de gloria en gloria hasta ser como Él, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Tenemos como fin o como resultado la vida eterna. ¿Usted se imagina vida eterna en pecado? Es una desgracia, hermano. Si no podemos vivir 80 años nosotros en este cuerpo y disfrutar de 80 años de vida saludable, ¿te imaginas una eternidad de pecado? No hay cuerpo que lo resista. Lo entendemos, ¿verdad? Pero la santidad que produce regeneración, sin santidad no hay regeneración. Esa santidad produce regeneración, da como resultado la vida eterna. Bien bonito eso. Y el versículo 23 concluye diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿seguimos siendo esclavos? Somos esclavos. Pero ahora somos esclavos ¿de qué? De la justicia. Vivimos para hacer obras de justicia, para hacer buenas obras, para ser santos. Y contrario a lo que cosecharíamos antes, ahora cosechamos regeneración y vida eterna. Esto sí que vale la pena, hermanos. Esto sí que es glorioso. Entonces, tenemos aquí vamos a la siguiente plantilla, mi paz, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dice, no tendrás otros dioses u otro Dios fuera de Jehová. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Amén. El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Siempre me asaltó una duda. El asunto de por qué la exclusividad de Dios. ¿Por qué Él quiere ser exclusivo? ¿Por qué quiere que tú lo adores solo a Él? Y si yo quiero adorar a otro, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo adorar a Zeus? ¿Por qué no puedo adorar a Mitra? ¿Por qué no puedo adorar a Api? O a cualquier otro. O a la Virgen Julana. ¿Por qué Él demanda adoración para Él solo? ¿Qué acaso Dios es ególatra? ¿Es egocentrista? ¿Qué pasa con Él? ¿Sabe? No es que Dios tenga un delirio de grandeza. Es que yo soy el grande. Yo recuerdo, no sé, yo creo que muchos de ustedes vieron la película 300. ¿La vieron? 300. ¿Sí? Buena, ¿sí o no? En la película 300 hay un hombre déspota llamado Jerjes, que viene pues a invadir todo lo que es Esparta y todas esas cosas. Y Jerjes demanda adoración porque él dice, es que yo soy bueno. Yo soy bueno. ¿Por qué Jerjes es bueno? ¿Por qué Dios es bueno? Vamos a mirar esto rápidamente. Tome su Biblia, acompáñeme. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35 y versículo 39. Dice la Biblia, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que es que no hay otro fuera de Él. Si hubiera otro fuera de Él, Él lo diría. ¿Usted cree que Dios no tiene la suficiencia, humildad y gallardía para reconocer? No, allá hay otro Dios, fulano es Dios, hay que reconocerlo como Dios. Pero, ¿por qué voy a reconocer a otros si es que no hay? No es que Él esté diciendo, no, es que yo solamente soy y listo. Hermano, es que no hay otro. ¿Está quedando claro ese concepto? Versículo 39, mi paz.
Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Es que no hay otro. ¿Ve? No hay otro. Ahora miremos nuevamente en la plantilla la siguiente cita. ¿Cuál tenemos la siguiente cita ahí, mi pastora? Mismo capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4. Este es fácil, este es muy conocido. Deuteronomio 6:4, muy conocido. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. No le vengan a hacer creer a usted, no, que es que usted tiene 3 dioses o que ustedes quieren un Dios de 3 cabezas. ¿Quién dijo eso? Nosotros creemos en un solo Dios, hermanos. Oh, que los trinitarios están perdidos porque creen en 3 dioses. ¿Quién le ha dicho eso a usted? ¿O usted cree en 3 dioses? Pues yo creo en uno solo. Yo creo en uno solo. Pero yo creo que Dios es el Padre y que nos dio a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Que cómo voy a ser salvo yo? No lo sé, solo sé que Jesucristo me salvó. ¿Se acuerda que al ciego le preguntaron, ¿cómo así que tú siendo ciego has venido a ver? Yo no lo sé ni me importa. Yo solo sé que yo era ciego y él me dijo, recibe la vista y la recibí y punto. Hermano, no hay que darle más explicación a la gente. ¿Qué dice la Biblia? Que somos salvos por el nombre de Jesucristo, por creer en Él y por creer en nuestro Señor. ¿Que cómo funciona? No lo sé. Bien, capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio 32, 39, anótelo. Muy importante esa cita bíblica, Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No es soberbia, hermanos. No es altivez. Es que literalmente no hay quien pueda librar de su mano. Si hubiese alguien que pudiera librar de la mano de Dios, Él lo diría. Yo soy Dios, pero Julanito te puede salvar de mi mano. Yo soy Dios, pero hay otros dioses conmigo. Yo soy Dios y yo hago morir, pero también hay otros que hacen morir. No, hermano, lo que pasa es que literalmente no hay nadie más. Amén. Entonces no es soberbia, es verdad. Es el establecimiento de una verdad, un fundamento bíblico. Hay mucha gente, hermano, que cuestionan. Yo me he encontrado con cantidad de personas que me dicen, ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios asesino, ese Dios malo, ese tal Jehová, hasta alienígena le dicen que es. Ese que es el alienígena que exige sacrificios humanos y una cantidad de cosas. Terrible. Usted se va a encontrar con personas, hermanos, que tienen unos pensamientos. Si usted no tiene este fundamento claro, usted se va a ver tambaleando bien feo. Bien feo. Pero es que si hubiera otro Dios, Él lo reconocería. Porque tiene la suficiencia, la capacidad, la humildad para reconocer algo. Pero es que no lo hay. ¿Qué hago? No hay nadie más. ¿Ve? Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías 9, 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quién fue el que hizo todo esto? Dios. Solo Él. Ahora, si hay alguien más que pueda decir, no, yo también le ayudé, o yo también colaboré, o cuando Él iba a hacer los cielos me pidió una opinión. ¿A qué Dios consultó Él? ¿A quién le dijo, venga, es que estoy pensando, es como hacer, no sé, cielos, tierra, pero no he encontrado cómo colocar las medidas? ¿Cómo me podías ayudar? ¿A quién le pide ayuda? Si nadie puede hacer esto. Por eso Nehemías dice, tú solo eres Jehová, tú lo hiciste. Todo el reconocimiento es para ti.
Hermano, esto se llama conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. ¿Ve? Nadie le ayudó. Nadie le ayudó a colocar los linderos. Nadie le dijo, Dios, mira, no estás conjugando bien esta molécula con esta otra. Esta proteína no va ahí. ¿Me está entendiendo, hermano? No, solo Él es Dios. Siguiente, mi hermano. Tome la cita bíblica, anótela. Isaías capítulo 43, versículo 10 al versículo 11. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. ¿Para qué Dios escogió testigos? Para que lo conozcamos, hermanos. Para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué hacemos? Él dice, antes de mí no hubo Dios, yo soy el primero, pero después de mí tampoco habrá Dios, porque nadie tiene la capacidad para autoproclamarse Dios. Hay mucha gente que se proclama Dios, hay muchos seres que se han proclamado Dios. ¿Quién vive para contarlo? ¿Ve? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esto tiene que ser un fundamento claro, hermano, para que nadie piense que se puede salvar por obras. Para que nadie piense que se puede salvar haciendo cosas. Es que yo hago esto para ganarme la salvación. ¿Quién le dijo a usted que la salvación era un premio? Es un regalo, hermano, y nunca se nos puede olvidar. Es que yo me esfuerzo y yo oro, yo lucho, y yo estoy aquí en santidad para ganarme la salvación. Estás perdido, hermano. Perdido, porque la salvación es un regalo de Dios. Amén. Y yo prefiero que sea un regalo y no que sea un premio. Porque igual un premio yo creo que yo lo perdería. Isaías capítulo 45, versículo 21. Y 1 Corintios 8, 4 al 6. Isaías 45, 21 y 1 Corintios 8, 4 al 6. Anótelo allá. Isaías 45, 21 dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo. No hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Si lo hubiera, yo se los diría, pero no lo hay. No hay otro Dios justo y salvador. Pero entremos en consulta, venga, entremos en consulta, vengan, entremos en consulta. Denme sus opiniones. ¿Qué dioses tiene? Yo tengo a Zeus, yo tengo a bueno, ¿y quién es Zeus? No, que Zeus esto, bueno, pero ¿dónde está? Dígale que venga y entre en consulta conmigo. No va a aparecer. Ni el mismo Satanás, hermanos, porque es criatura. Bien, y por último, 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 hasta el versículo 6. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Si es el texto? No. 1 Corintios. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Dice el apóstol Pablo, sabemos, yo pregunto, ¿cuántos lo saben? Pero hay muchos cristianos que no lo saben y adoran ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Si un ídolo fuera algo en el mundo, quizás hasta Dios permitiría que lo adorasen. Pero Dios lo que quiere es que no estemos engañados. ¿Para qué vas a adorar un ídolo si es que un ídolo no es nada? Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Que cuántos dioses? Uno, no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores supuestamente, dice el apóstol Pablo, para nosotros, sin embargo,
Solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre. Solo hay un Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre. Y del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y solo hay un Señor. ¿Que es quién? Jesucristo. Por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él. Entonces, en síntesis, este versículo. Solo hay un Dios que es ¿quién? El Padre. Y un Señor que es ¿quién? Jesucristo. Todo lo que sea más de ahí, hermano, es una tontería, es una especulación, no sirve para nada. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento. ¿Ve? El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios quiere que no tengamos dioses ajenos? Porque no hay más dioses. Porque lo demás no existe, porque lo demás no es verdadero. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Seguir cosas engañosas, vanas, mentiras? ¿O seguir a Él, que es la única verdad? Amén. Y no es la única verdad porque Él quiere decir, es que yo soy la verdad. Como muchas veces nosotros en las iglesias, las denominaciones que decimos, yo soy la única verdad. La única verdad es Cristo, hermano. Nosotros nos equivocamos. Nosotros a veces interpretamos mal, a veces tenemos malos acercamientos, pero el único verdadero es Cristo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a dejar hasta ahí, mi pastor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias por tu fidelidad, gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro Dios. Nos das confianza, nos das seguridad, nos afirmas, nos fortaleces, nos estableces. No nos dejas apartar de ti, ni a la derecha ni a la izquierda. Nos sostienes con la diestra de tu justicia. Señor, nosotros reconocemos que solo tú eres Dios, que fuera de ti no hay quien salve. Por eso nos entregamos por completo, sin reservas, con toda la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, Señor, fortalécenos y afírmanos en tu verdad, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Gracias por tus hijos, gracias por tu pueblo. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios.